escalar y un campo vectorial? Sí. Sí. Ok. Y resulta que de estos está repleta la naturaleza. Por ejemplo, en electromagnetismo, ¿han escuchado hablar del potencial? El potencial eléctrico. ¿Sí o no? ¿O del campo eléctrico? Sí. Del campo magnético. Ah, pues el campo eléctrico y el campo magnético son campos vectoriales. El potencial eléctrico es un campo escalar. Por eso es importante que conozcan estos conceptos antes de su curso de electromagnetismo, que es el próximo semestre. Ujú. En fin, bueno, después de este paréntesis voy a continuar. Esto nada más era platicado. Les digo, lo voy a formalizar más adelante. Su derivada parcial. Respecto a X. Se denota y define cuando existe el límite. Entonces, fíjense, se denota así. Este símbolo ya no es nuevo para ustedes, ya lo conocen. De cálculo, como el límite cuando delta x tiende a 0 de a, que depende de x, más una pequeña variación en x, pero resulta que las otras dos variables, y y z, se quedan constantes. Ujú. Entonces calcular una derivada parcial es sumamente fácil. Si yo calculo la derivada parcial de un vector que depende de x, y, z solo respecto a x, pues voy a considerar como si y y z fueran constantes, ¿verdad? Y ese es todo el chiste de la derivación parcial. ¿Alguien sabe cómo se llama este símbolo? Big se aparece como parcial. Bueno, ese símbolo se llama D de Jacobi, porque pues Jacobi fue uno de los matemáticos que primero introdujeron esto de las derivadas parciales. De manera análoga. A ver, ayúdenme. ¿Cómo pondrían las de Y y la de X y la de Z? La parcial de A respecto a Y, ¿cómo sería? ¿El límite? ¿Qué? Cuando delta y tiende a 0. Ujú. De, de A que depende de X, y más delta A. No, más delta y, delta Y, ajá. coma z Ajá. Menos A. menos la función. Muy bien. Bueno, gracias. el vector sobre delta y. Muy bien, gracias. Miranda, ¿verdad? Sí. Y finalmente, la parcial de A respecto a Z, pues lo mismo. El límite cuando delta Z tiende a 0, de A que depende de X, y Z más delta Z menos A que depende de X, Y, Z entre delta Z. ¿Ya vieron? Entonces, pues no está tan feo como parece, ¿verdad? De hecho, es sumamente sencillo. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Bueno, voy a continuar entonces.
Ok. Lo siguiente que tenemos que decir es que no hay que estresarse con los conceptos de continuidad y diferenciabilidad, porque resulta que son exactamente iguales que para funciones de una variable. Ujú. No es como que nos estemos inventando un nuevo cálculo, simplemente estamos extendiendo el que ya conocíamos. ¿Sale? Entonces lo voy a anotar. Los conceptos de continuidad y diferenciabilidad de funciones vectoriales de una variable se extienden a funciones de varias. Por ejemplo, la continuidad A, que depende de X y de Y, es continua en X y Y si se cumple lo siguiente. Si el límite cuando delta X tiende a 0 y cuando delta Y tiende a 0 de A es igual a X, Y. ¿Se acuerdan que ayer vimos una fórmula muy parecida a esta? Pero era solamente para una variable. Ahora aquí, el límite para las dos variaciones tiene que coincidir con la función evaluada en ese punto. Y bueno, esta parte que ya dije que no me gusta, pero de todos modos la voy a anotar para que la tengan. O si para cada número positivo, epsilon, es posible encontrar un número positivo delta, tal que, ya saben, ¿no? Que la diferencia entre la función con su pequeña variación, tanto en X como en Y la función en los valores centrales, sea menor que epsilon, siempre que... Y aquí se tienen que cumplir dos condiciones. Siempre que delta X sea muy pequeño, menor que delta, y delta Y también sea menor que algún delta. Bueno, esta parte ya saben, ya les dije que no somos fans en esta clase. Se las muestro así nada más para que lo conozcan. Esa es la forma en la que los matemáticos definen la continuidad, pero pues no la vamos a usar así. ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta acá? Chicos. Todo bien. No, no, vamos bien, vamos bien. Ok, gracias. Ok, ¿alguien me podría decir una función de varias variables cuándo decimos que es diferenciable? Cuando todas las variables son o sea, era que todos los pedacitos eran diferenciables. Si había uno que no se pudiera, entonces ya decíamos que no. Ok, muy bien. Y no nos vamos a poner tan exigentes. Vamos a pedirle que al menos la primera derivada parcial de todas las variables exista. Con que la primera derivada parcial respecto a todas las variables exista, vamos a decir que la función es diferenciable. Si a lo mejor existen dos segundas y una no,
o una tercera y dos no, ahí ya no nos importa tanto. Pero con que la primera derivada parcial respecto a x, y y z exista, con eso nos vamos a conformar. ¿Sale? Entonces déjenme anotarlo. Para funciones de varias variables utilizamos el término diferenciable para indicar que la función tiene primeras derivadas parciales continuas. Ahora, ojo, eso no quiere decir que no existan las derivadas parciales de orden superior. Entonces, fíjense, vamos a escribir algunas acá. Por ejemplo, la derivada respecto a x de la derivada de a respecto a x, pues esto es lo que vamos a denotar como la derivada segunda de a respecto a x. Se ve lógico, ¿no? Análogo para y y para z, la derivada respecto a y de la derivada de a respecto a y, pues va a ser la derivada segunda de a respecto a y, ¿están de acuerdo? Y finalmente la derivada respecto a z de la derivada de a respecto a z es igual a la derivada segunda de a respecto a z. Hasta aquí no hay ningún problema. El problema surge cuando ustedes quieren calcular derivadas cruzadas. Y tampoco es ningún problema, nada más es una cuestión de notación. Por ejemplo esto, fíjense. La derivada respecto a x de la derivada de a respecto a y. Entonces, ¿ahí en qué orden voy a diferenciar? Pues en el orden en el que me está diciendo. Dentro del paréntesis es una derivada de a respecto a y. Pues primero voy a derivar a respecto a y luego la voy a derivar respecto a x. Y esta es la forma en la que se denota. ¿Ya la habían visto? Esta forma, esta notación. ¿Sí? A ver, ahora, otro caso. Si yo quisiera hacer la derivada parcial respecto a y de la derivada de a respecto a x, pues entonces, ¿en qué orden? Digamos, de derecha a izquierda. Primero la derivo respecto a x y luego la derivo respecto a y. Un último ejemplo, fíjense. Si yo quisiera derivar la derivada segunda de a respecto a z, si yo la quisiera derivar respecto a x, pues esto me quedaría una derivada tercera de a respecto a x respecto a z. Qué barbaridad con los correos de la V. ¿No los tienen, no, a ustedes no los tienen hartos ya esos correos? Es muchísimo spam. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta notación? Es bastante intuitiva, ¿no? Vamos de derecha a izquierda.
¿Sí? Sí, sí. Ahora, ¿qué onda con estas dos? ¿Creen ustedes que sean iguales? ¿O depende? Y si depende, ¿de qué depende? Hay un teorema que dice que pueden ser iguales, ¿no? Ujú. Sí que. No me acuerdo, es que justo lo vimos ayer. Vamos a recordarlo entonces. Si las dos derivadas parciales, o sea, hasta de segundo orden, existen y son continuas, entonces son iguales. Lo voy a anotar. En el caso en que A tenga derivadas parciales continuas, al menos de segundo orden, tenemos lo siguiente. ¿Y qué quiere decir esta fórmula? Pues que no importa el orden de derivación. ¿Están de acuerdo? Ojo, está muy bonita esta propiedad, pero no aplica siempre. Entonces tengan cuidado de cuando la usen, ¿sale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos, como no preguntan ni comentan, siento que me estoy yendo muy rápido. Y eso tal vez no sea tan bueno. Bueno, es No, no, que es hasta, que eso lo vimos ayer. Ajá, bueno, hasta aquí. Hasta aquí Los como estoy que ya. bloqueando. Bueno, entonces sí me voy a apurar. Sí, es que por... Profe, Ujú. este Dime. teoremita también aplica para tres variables, ¿no? No estoy seguro. Lo que pasa es que para tres variables, de hecho, tendrías tres órdenes, ¿no? Tendrías x, y, z, y, z, x, y z, x, y z, y, x. O sea, habría muchos más órdenes. No estoy... Ajá, serían tres. Ajá. Habría que hacer todas las combinaciones posibles en la parte de abajo, ¿no? O sea, todos los órdenes. Primero respecto a x, luego respecto a y, luego respecto a z. Primero respecto a x, luego respecto a z, luego respecto a y, ahí van dos. Luego para y, primero respecto a y, luego respecto a x, luego respecto a z. Primero respecto a y, luego respecto a z, luego respecto a x, van otras dos. Son seis en total. Pero ayer sí hicimos un ejemplo en el que era Z, Z, X y luego Z, X, Z y sí daba lo mismo. Ah, ok. Bueno. Sí, pues eso igual y mejor lo buscamos en algún libro de cálculo porque no estoy yo... eh, no estoy seguro, pues, de que sea cierto. Seguramente lo es, pero en este momento no estoy seguro. ¿Sale? Pero si quieren lo investigo y mañana les platico. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a suponer
Vamos a hacer este ejemplo que es muy sencillo. Nos piden una derivada tercera, primero respecto a z, luego respecto a x dos veces, pero es de un producto. Antes de establecer el teorema de los productos, que sí lo vamos a establecer ahorita, pues vamos a ver qué es lo que sucedería. ¿Alguna idea? Pregunta. Phi es un campo escalar. Exacto. Phi es un campo escalar y A es un campo vectorial. Entonces, Otra pregunta. Eso sería como multiplicar una escalar por un vector. exacto. Te lo voy a poner así. Sería phi por A1i más phi por A2j más phi por A3k. Igualito que con vectores. Recuerden que cuando hacemos una multiplicación por un escalar, el escalar multiplica a cada una de las componentes del vector. Entonces así igualito lo vamos a hacer acá. Entonces en el primer caso nos quedaría x cuadrada y cuadrada z y más x y cuadrada z j más x cuadrada y cúbica zk. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces derivemos eso primero respecto a z de acuerdo al orden. Nos quedaría x cuadrada y cuadrada y más x y cuadrada j más x cuadrada y cúbica k. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ahora la segunda. La segunda derivada ya la derivamos respecto a z, ahora respecto a x, entonces sería aquí un 2x y cuadrada y más y cuadrada j más 2x y cúbica k. ¿Están de acuerdo? Y finalmente, nuevamente respecto a x. Entonces aquí sería un 2 y cuadrada y este se vuelve un 0 y aquí sería un 2 y cúbica k. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora si lo evaluamos en el punto P, vamos a denotar así la derivada tercera de phi a dos veces respecto a x, una vez respecto a z, evaluada en el punto P. Nos quedaría que 2 por 2, 4 por 2, 8 y más 16k. ¿Están de acuerdo? Chicos, Sí. bueno, pues vamos a generalizar todo. Supongamos, ¿verdad? No queremos que el libro nos envejezca. Supongamos que A y B son funciones vectoriales de x, y z. Entonces se cumplen las leyes que siguen. Uno, la derivada respecto a x de a punto b. Pues a qué creen que sea igual. Qué sorpresa. Lo mismo de siempre, ¿no?
Aquí lo único que cambia, pues es que ahora son derivadas parciales, ¿verdad? Dos de derivada respecto a x de a cruz b. Lo mismo. A cruz, la derivada de b respecto a x más la derivada de a respecto a x cruz b. Y una última vamos a poner respecto a una segunda derivada. Derivada segunda respecto a y respecto a x y punto b. Pues es la derivada respecto a y de la derivada respecto a x de a punto b, ¿verdad? Y esa ya la tenemos en el punto número 1. Entonces vamos a sustituir. A ver cómo nos queda. A punto derivada de b respecto a x más derivada de a respecto a x punto b. Ok. Y ahora vamos a derivar esto. A ver, ayúdenme ustedes para que despierten. Un segundo. Ya. Ya vi lo que mandó Irving. Excelente. Entonces sí, aplica para todas las variables. Gracias, Irving. A ver, ayúdenme a hacer estas dos reglas del producto. Este es un producto, este es otro. ¿Cómo quedaría el primer término? A punto qué. A punto la segunda derivada de b respecto a y respecto a x. Muy bien. El segundo. A ver, la subo para que la tengan hacia la vista. Y ahora b punto la segunda derivada de a. Ok, pero en este caso, ¿quién es B? Sustituyen. Sustituyan en esta fórmula. A sigue siendo A. Pero ahora B, ¿quién es? Pues es la derivada de B respecto a X, ¿no? Entonces, La derivada parcial de a respecto a y punto en la derivada parcial de b respecto a x. muy bien. Ahora el segundo término, ¿cómo queda? Ahora hay que aplicar la ecuación, la fórmula 1 en el segundo término. ¿Cómo quedaría? Aquí esto es A y esto sigue siendo B. Sustituyanlo acá arriba. Derivada de a respecto de x por derivada de b respecto de x más No, a ver, ojo. Aquí respecto a quién estás derivando. Aquí, derivada de A respecto de X, sí. Porque es el primero por la derivada del segundo. Pero aquí estás derivando respecto a... a y Ujú. más Ujú. Ahora sería al revés, ¿no? La derivada del primero
y por el segundo. Entonces la derivada del primero, ¿cómo te queda? Derivada de, ajá, segunda de A respecto de X, respecto de Y, ajá. Por, uy, ¿qué falta? Ajá, A, B sigue siendo B. Listo, gracias. Fueron Paulina y Daniel, ¿verdad? ¿Sí fue claro para todos este último inciso? ¿O los hice bolas? Díganme la verdad. Todo bien. ¿Sí? Yo me hice bolas. Ok, a ver, va de nuevo. Yo también. Voy a ponerlo aquí. Les voy a cambiar el nombre, ¿sale? Le voy a poner u.b. Entonces tengo de esta fórmula el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Ahora, Sí. en este renglón que voy a encerrar en un rectángulo, en esta primera parte, aquí u es igual, es este mismo rectángulo. U es igual a y b es igual a la derivada de b respecto a x. ¿Sí lo ven? Es u y b. U y v. ¿Sí lo ven? Estoy sacando una derivada parcial respecto a y de un producto escalar, así como aquí abajo. Esta de aquí es u, esta, y esta de aquí es v. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué hago? U por la derivada de b. ¿Quién es u? Pues a. La dejo tal cual. ¿Quién es b? Pues la derivada. ¿Quién es v? Pues la derivada de b respecto a x. Entonces, esta es la derivada. Luego, Ah, ya. ¿ya vieron? Luego, la derivada del primero respecto a y, porque estamos derivando respecto a y, por el segundo. Entonces, la derivada de a respecto a y por el segundo, que es la derivada de b respecto a x. Y ya quedó la parte triángulo, digo rectángulo. Ahora este lo voy a encerrar en un triángulo, a ver si se puede. Estuvo. Y corresponde a estos dos términos. ¿Sí? Entonces lo mismo. Ahora, ¿quién es u? Pues el primer término. ¿Quién es b? Pues el segundo. Y de nuevo aplico la fórmula de aquí abajito. El primero, que es la parcial de a respecto a x, por la derivada del segundo. ¿Respecto a quién? Respecto a y. Luego, ¿qué? La derivada del primero, que ya era una derivada, por eso se vuelve una segunda derivada, por el segundo, que es b. Ahora sí quedó mejor o los enredé todavía más. A mí ya me quedo. ¿Ok? ¿Los demás? Usualmente no me gusta dejarle todos esos rayones al apunte porque siento que se ve feo, pero creo que a este sí se lo voy a dejar porque vale la pena. ¿Están de acuerdo? Profe, no lo va a dejar de demostración, ¿verdad? Demostración moral. O sea, sí, de una vez lo escribo. Se quedan como ejercicio, pero no son para entregar. Ah, super, este está bien largo. Pues si ya hice la 3, nada más tendrían que hacer la 1 y la 2. ¿O no? Pues sí.
de 1 y 2, porque pues la 3 ya la hice, ya no tiene chiste que la vuelvan a hacer. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Ya me pasé 5 minutos. Bueno, si quieren, mientras vamos al descanso, terminen de digerirlo y si tienen algún comentario me dicen al regreso, ¿sale? Sale. Dale, gracias.
Hola, ya regresé. Hola. Hola. Deme un segundito. Hola. Ni saben lo que acabo de hacer. Ven que les estaba yo diciendo que nos piden una foto para lo de la acreditación. Pues ahorita aproveché el receso para enviarla y le di responder a todos. Qué vergüenza. Ahora todos los profesores tienen en su correo mi foto. No lo hagan, chicos. A veces pasa, no se preocupe. No, qué vergüenza cuando pasa, ¿eh? Luego uno responde cosas que pues a la gente ni le importan, ¿no? O sea, como, ajá, ¿y eso a mí qué? No, qué vergüenza. En fin, voy a Eso seguir. le pasó a un compañero, pero con una tarea. Bueno, al menos era una tarea. Yo acabo, o sea, es literal esta foto que acabo de mandar y ya la recibió toda la facultad. Qué vergüenza. Lo bueno que creo que los estudiantes no estaban incluidos en esos destinatarios. Pero bueno, estaban todos los profesores, imagínense. En fin, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ya puedo moverme? ¿O siguen teniendo alguna pregunta? Hace rato, aparte de Miranda, alguien más me había dicho que se había hecho bolas. ¿Quién fue? Fue una chica también. Yo era Dani. ¿Y sí te quedó claro, Nandini? Sí. Sale. Vamos a continuar entonces. Voy a poner otra proposición. Es sobre diferenciales. Realmente las reglas para las diferenciales van a ser igualitas. Entonces, nada más para que la chequemos. No recuerden ustedes que las diferenciales se calculan de una manera muy parecida a las derivadas. Sí, vamos bien. Vamos bien y vamos a terminar rápido esta parte porque ya para la próxima semana ya vamos a continuar ya vamos a ver el gradiente, por ejemplo. Y para el gradiente, pues ahí sí. Comienza en esa parte la parte más importante del curso. Entonces, esto que voy a escribir ahorita es sobre diferenciales, por lo tanto se va a ver muy parecido al que está arriba. Suponga que A y B son funciones de X, Y Z. Entonces se cumplen las siguientes leyes. La primera, si nuestro vector A o nuestro campo vectorial A está dado como A1i más A2j más A3k, donde A1, A2 y A3 son cada una de ellas funciones de X, Y, Z, entonces la diferencial de A va a ser la diferencial de A1 i más la diferencial de A2 j más la diferencial de A3 k. No tiene ningún chiste, simplemente pues es la diferencial de cada uno de los términos. ¿Sale? Vamos a ver el número 2. La diferencial del producto punto
¿Cómo creen que sea? Pues A punto de B más de A punto B. El número 3, la diferencial de A cruz B, es igual a A cruz de B más de A cruz B. Ujú. Y finalmente, esta es la más importante. Si tenemos un campo vectorial A que depende de X, Y y Z, entonces podemos escribir la diferencial de esta manera. La diferencial de A va a ser la derivada de A respecto a X de X más la derivada de A respecto a Y de Y más la derivada de A respecto a Z de Z. Esta es muy importante porque esta es la forma en la que nosotros vamos a escribir diferenciales en varias variables. Ujú. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejercicio que involucra esta fórmula para encontrar la diferencial de un campo vectorial. Tal vez nos dé tiempo, tal vez no. Si no nos da tiempo, pues mañana lo hacemos. Ujú. Entonces, bueno, ya tenemos reglas. Fíjense, ya tenemos un montón de cosas. Ok, voy a regresar a la clase de ayer. Aquí está. Ya tenemos reglas para derivar funciones vectoriales en una variable. Son estas de acá. Ya tenemos reglas para derivar funciones de varias variables, que son estas de acá. Y ya tenemos también reglas para encontrar diferenciales de funciones de varias variables. Ujú. O sea, estamos construyendo poco a poco un cálculo diferencial vectorial. ¿Sale? Lo vamos a complementar luego, porque para que la derivada de una función vectorial o incluso de un campo escalar quede completo, se tiene que calcular su gradiente. El gradiente es la generalización de la derivada. Perdón, porque incluye... Perdón, porque incluye derivadas respecto a cada una de las variables. Y tiene una interpretación geométrica muy particular que también vamos a platicar. Ahora, respecto a integración vectorial, vamos a ver muy poquito, lo vamos a ver mañana. Y me voy a detener casi cuando vamos a empezar a agarrar vuelo, porque resulta que para integrar en varias variables no estamos listos todavía. Lo van a ver en un curso del próximo semestre que se llama Cálculo Integral en varias variables. Ahí van a aprender a hacer integrales dobles, triples, integrales de línea, de superficie y de flujo. Todas esas integrales son de varias variables. ¿Vale? Aquí en la parte de integración nos vamos a quedar solo para integrar funciones vectoriales de una sola variable y no tiene ningún chiste. Seguramente ya lo vieron también en su curso de cálculo. Pero la parte diferencial es así. La vamos a ver de todas a todas. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Este está bonito porque es de mecánica. Entonces tenemos una partícula
que se mueve de modo que su vector de posición está dado por R igual a coseno de omega t y coseno de omega t j, donde omega es una constante. Antes de continuar con el enunciado, ¿alguien sabe qué curva están parametrizando esta función vectorial? ¿Alguna idea? Es un movimiento circular. Exacto. La partícula se está moviendo alrededor de una circunferencia. Esta parametrización ya la habíamos visto hace muchas clases. Corresponde a una circunferencia. Ok, vamos a continuar entonces. Demuestra que inciso A, la velocidad v de la partícula es perpendicular a R. Inciso B, la aceleración A de la partícula está dirigida hacia el origen y su magnitud es proporcional a la distancia a este. Es decir, la magnitud de la aceleración de la partícula es proporcional a la distancia al origen. E inciso C, que R cruz B es un vector constante. Vamos a ver qué tal. Entonces, tenemos una partícula que se mueve alrededor de un círculo. Lo primero que nos piden pues, es ver que su velocidad sea perpendicular a R. Para ello, pues vamos a calcular B, ¿les parece? Coseno de omega t y coseno de omega t j. Entonces B, ¿a qué es igual? A ver quién me dice. Entonces la derivada de R respecto a t, ¿verdad? Entonces tendríamos menos omega seno de omega t y más omega seno de omega t j. ¿Están de acuerdo? Sí. Vale. Y ahora dice, hay que demostrar que la velocidad es perpendicular a la posición. ¿Cómo hago eso? Un producto punto entre el vector posición, bueno, la función posición y la función velocidad. Y si nos da 0, entonces es perpendicular. Ok, entonces vamos a ver. Coseno de omega t y coseno de omega t punto menos omega seno de omega t y
más omega coseno de omega j. Y nos queda menos omega coseno de omega t seno de omega t más omega seno de omega t coseno de omega t, que en efecto es un cero, ¿verdad? Por lo tanto, R y B son perpendiculares. Voy a graficarlo. Ahí tengo mi movimiento circular. Está sucediendo en el plano, ¿verdad? ¿Quién es R? Pues este. Y B va a ser perpendicular a R. ¿Alguien recuerda de sus cursos de mecánica cómo se le llama a la velocidad de un movimiento circular? Tangencial. Exacto. Entonces B, pues aquí se ve, ¿no? En el dibujito, se ve que en efecto es tangencial a la trayectoria. ¿Ya vieron? Chicos. Esa es la información que nos da el inciso A. Para el inciso B, ¿qué nos pide? La aceleración demostrar que la aceleración está dirigida hacia el origen y su magnitud es proporcional a la distancia al origen. Ok. Entonces tenemos que encontrar pues la aceleración primero, ¿verdad? Aceleración es derivada segunda de R respecto al tiempo. Sería menos omega cuadrada coseno de omega t y menos omega cuadrada seno de omega t j. Fíjense que menos omega cuadrada es un término común, lo voy a factorizar. Y esto que está dentro de los paréntesis, ¿quién es? El vector posición. Exacto. Entonces, ¿ya vieron? Fíjense. Para empezar, vamos a ir viendo cada uno de los elementos. Primero el signo. ¿Qué quiere decir el menos? Pues que la dirección del vector de aceleración es opuesta a la dirección del vector de posición. Y fíjense hacia dónde se dirige el vector de posición en nuestro dibujo. Se dirige hacia afuera, ¿verdad? Entonces la aceleración se dirige hacia Adentro. adentro. Hacia él Centro. y se llama, Origen. no, la aceleración. Si se dirige hacia el centro se llama. Centrípeta. Exacto. Vientos. ¿Ya ven? Miranda, ya te había notado. Ya. Ok. Entonces voy a ir anotando varios puntitos. El primero es como la dirección es opuesta a la de aceleración. Se dirige hacia el centro. Entonces es la aceleración centrípeta. Ahora, ¿qué onda con su magnitud? Su magnitud. Fíjense que es la misma magnitud que la de R, salvo por este término menos omega cuadrada. ¿Sí o no? La magnitud de A es igual a
omega cuadrada, la magnitud de R. ¿Sí o no? Sí. ¿Y quién es la magnitud de R? Pues es la distancia al origen, ¿no? Entonces, ¿qué nos pedía demostrar el inciso B? Que la aceleración está dirigida hacia el origen y que su magnitud es proporcional a la distancia a este. Ya quedó. ¿Están de acuerdo? Vamos con el inciso C. Para el inciso C hay que calcular R cruz B. Y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, R cruz B es I. K. R que era coseno de omega t, seno de omega t, 0. Y B menos omega seno omega coseno de omega t. Ahí está. Ahora vamos a calcular este producto vectorial. Entonces tengo I, que me falta un 0. Seno de omega t, 0. Omega coseno de omega t, 0. Fíjense que esto pues es un 0, de una vez lo pongo. Menos J sería coseno de omega t, 0. Menos También es 0. Sí, exacto, también es 0. Nos quedamos con la componente K, que sería coseno de omega t, seno de omega t, menos omega, seno de omega t, omega, coseno de omega t. ¿Qué nos queda? Omega, coseno cuadrado de omega t, más omega, seno cuadrado de omega t. Factorizo la omega y me La da, omega K. exacto, es omega k. ¿Y qué había que demostrar? Es constante. Que es un vector constante. Y pues sí, ¿ya vieron? Porque omega es una constante, que el mismo inciso nos lo está dando. Es un vector constante. ¿Y cuál es la dirección de ese vector constante? Hacia arriba, ¿no? Indicar al Imagínense que el plano. movimiento circular está sucediendo en su mesa. Ahí hay una partícula girando. El vector R cruz B sale de la mesa. ¿Sale? Ok. Bueno, ya lo fuimos platicando mientras lo resolvíamos, pero voy a escribir un párrafo con la interpretación física del problema. Entonces ya habíamos dicho que físicamente se trata del movimiento de una partícula a lo largo de una circunferencia. Con velocidad angular constante. ¿Quién es la velocidad angular? Pues omega, ¿verdad? Y la aceleración dirigida hacia el centro de la circunferencia es la aceleración centrípeta.
Listo. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este problemita? Estuvo bonito, ¿no? Ya nos estábamos viendo muy matemáticos, entonces por eso quise retomar este ejercicio que es como algunas cosas que hemos estado viendo ayer y hoy, pero aplicadas a la física. ¿Qué les parece? Está bonito. Refresca la mente. Sí. Vamos a hacer un último ejercicio antes de terminar hoy. Sí, porque el que sigue ya está más largo. Pero seguimos mañana. Híjole. A lo mejor mañana empezamos unidad 4. No le calculé. Este es muy sencillo. Entonces, aquí lo que hay que demostrar es que A punto dA en dt es igual a la magnitud de A. Lo podemos escribir así. Bueno, no, porque más abajo lo voy a definir. La magnitud de A por la derivada de la magnitud de A respecto al tiempo. Entonces, solución. ¿Quién es A? Primero vamos a definir A. Sea igual a A1i más A2j más A3k. Entonces, A, así sin flechita de vector, es decir, la magnitud de A, pues va a ser A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado, la raíz. No le pongo las barras del valor absoluto de norma para no hacernos bolas con la notación. Por eso desde un principio lo estamos definiendo así. ¿Sale? Bueno, pues vamos a calcular la derivada de A. Entonces dA en dt. Aquí, ojo, todas las A's dependen del tiempo. ¿Sale? Es una función de una sola variable. ¿Cómo me quedaría? La derivada de esta raíz, pues es 1/2, ¿verdad? Por lo que está dentro, A1 al cuadrado, más A2 al cuadrado, más A3 al cuadrado. Está la 1/2, entonces me quedaría aquí menos 1/2 por la derivada respecto al tiempo de todo lo de adentro, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Vale, vamos a derivar entonces lo de adentro. Esto lo voy a acarrear. Entonces me queda 2A1. Pero como A depende del tiempo, tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces va a ser la derivada de A1 respecto al tiempo. Más 2A2 derivada de A2 respecto al tiempo. Más 2A3 derivada de A3 respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir así ahora. 2, 1, 1, entre este exponente negativo lo voy a poner abajo. Sería A1 al cuadrado
Más a 2 al cuadrado. Más a 3 al cuadrado. Al 1 medio. Ah, y teníamos también un 2, ¿verdad? Un 1 medio. Entonces el 2 con el 2 se va. Y a ver, ojo. Échenle un ojo a esto que está dentro de este paréntesis. ¿Qué cosa es? Véanlo con ojos de gente que ya sabe análisis vectorial. ¿Qué es? Producto punto. Ujú. ¿De quién? De A punto. De A en dt, ¿verdad? ¿Y lo de abajo qué cosa es? La norma de A. Exacto. La norma de A. Ok, entonces, pues vamos a igualar ambos extremos. Habíamos iniciado aquí y terminamos acá, ¿verdad? Igualando ambos extremos nos queda que dA derivada de A respecto a t es A punto de A en dt sobre A. Por lo tanto, A de A dt es igual a A punto la derivada de A respecto al tiempo. Y listo. Eso era lo que nos pedía demostrar el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Del problema anterior? ¿Todo claro? Sí, de momento sí. ¿Cómo, Efraín? No te entendí. De momento sí. ¿Los demás? Todo Todo bien. claro. Vale, pues yo creo que le cortamos acá, porque de por sí ya me estoy quedando sin material y también siento que ya los voy a saturar si seguimos. De todos modos, mañana tengo preparados, ¿qué? Ajá, otros dos ejemplos, otros dos ejercicios, antes de pasar con integración vectorial, que lo que les platicaba, ¿no? Que de integración vectorial vamos a ver muy poquito. Y con eso se acabaría la unidad 3. Maestro, Ujú. no anotó la participación de Efraín. Gracias por recordarme. Efraín, Ah, sí. Gracias, Miranda. peleame tus participaciones, Efraín. Sale. Perdón, creí que no habían sido relevantes. ¿Alguna otra cosa que quieran decir? ¿Cómo se sienten hasta este punto, chicos? Nosotros comenzamos el 17 de agosto, si mal no recuerdo. Es decir, han pasado casi 2 meses. ¿Cómo se sienten? ¿Sienten que vamos bien? ¿Sienten que vamos tal vez muy lento? A lo mejor sienten que no están aprendiendo nada nuevo. No sé, díganme con confianza. Vamos bien. Sí, yo también pienso que vamos bien. Y el ritmo está también bonito, porque sí vamos aprendiendo. Ok. Bueno, dado que mañana me van a entregar la tarea número 6, ven que el mismo día que me la entregan, yo les dejo una tarea nueva. Así le hemos estado haciendo. Entonces mañana les pongo tarea respecto a este tema. Y total, mañana lo terminamos. Entonces ya ahí queda como cierre esa tarea de la parte de análisis, perdón, ¿cómo se llamaba? De funciones vectoriales. Queda como cierre esa actividad. Y yo creo que mañana mismo empezamos la unidad 4. ¿Sale? La unidad 4 es la unidad que más me emociona ver con ustedes. Bueno, la 4 y la 5. Y yo pensé que no me iba a dar tiempo de llegar a ver la unidad 6 y tal vez sí me dé tiempo. En fin. Bueno, si no tienen ninguna pregunta o comentario, pues nos vemos mañana. Que tengan una excelente tarde Gracias, igualmente. Igualmente. Gracias, igualmente. y que tengan buen provecho.
Gracias. Gracias igualmente. Hasta mañana.